¿Qué es la lipólisis bioquímica? Un análisis detallado. La lipólisis es un proceso bioquímico esencial en el metabolismo de los lípidos, donde los triglicéridos almacenados en los adipocitos, células grasas, se descomponen en ácidos grasos libres y glicerol. Este proceso es crucial para la regulación energética del organismo, especialmente durante periodos de ayuno o ejercicio intenso, cuando el cuerpo necesita movilizar reservas de energía. La lipólisis comienza con la activación de hormonas como la adrenalina, el glucagón y la hormona del crecimiento. Estas hormonas se unen a los receptores específicos en la superficie de los adipocitos, desencadenando una cascada de señalización intracelular que activa la enzima lipasa sensible a hormonas, HCl. La HCl es responsable de catalizar la primera etapa de la descomposición de los triglicéridos en diglicéridos y luego en monoglicéridos, liberando ácidos grasos y glicerol en el proceso. Una vez que los ácidos grasos son liberados, son transportados a través de la sangre mediante la unión a la albúmina, una proteína plasmática. Los ácidos grasos libres pueden entonces ser utilizados por diversos tejidos como fuente de energía. En las células musculares, por ejemplo, los ácidos grasos se oxidan en las mitocondrias a través del ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones para producir ATP, la moneda energética de la célula. El glicerol liberado durante la lipólisis también tiene su destino bioquímico. Es transportado al hígado, donde puede entrar en la gluconeogénesis, un proceso que produce glucosa a partir de compuestos no carbohidratos. Este mecanismo es especialmente importante durante el ayuno prolongado, ya que proporciona glucosa para el cerebro y los glóbulos rojos, que dependen casi exclusivamente de la glucosa como fuente de energía. La regulación de la lipólisis es un aspecto fundamental de la homeostasis energética. La insulina, una hormona anabólica, juega un papel crucial en la inhibición de la lipólisis. Durante los periodos de alimentación, los niveles de insulina aumentan, lo que inhibe la HCl y, por lo tanto, disminuye la liberación de ácidos grasos y glicerol. Esto asegura que el cuerpo utilice preferentemente la glucosa disponible de los alimentos recién ingeridos para sus necesidades energéticas inmediatas. Además de la regulación hormonal, la lipólisis también está influenciada por factores nutricionales y fisiológicos. Dietas bajas en carbohidratos y altas en grasas, por ejemplo, pueden aumentar la tasa de lipólisis al reducir los niveles de insulina. El ejercicio físico también aumenta la lipólisis al incrementar la demanda de energía de los músculos, estimulando así la movilización de los ácidos grasos almacenados. Entender la lipólisis bioquímica es crucial para comprender cómo el cuerpo mantiene su equilibrio energético y adapta su metabolismo a diferentes estados nutricionales y niveles de actividad física. Este conocimiento tiene aplicaciones prácticas en áreas como la nutrición, el ejercicio y el manejo de enfermedades metabólicas como la obesidad y la diabetes tipo 2. Si deseas profundizar más en el fascinante mundo de la bioquímica y entender cómo funcionan estos procesos en detalle, te invitamos a ver más videos en la lista de reproducción asociada o el video recomendado en la descripción del video que acabas de ver.